Vamos a dar paso a la presentación del señor Romero, que también es diplomado en óptica y optometría. Yo creo que sí, que tienes una doctora por la Universidad Complutense de Madrid, máster en optometría y ciencia de visión por la Politécnica de Cataluña. Actualmente realiza un tesis doctoral en la Universidad del Miño sobre queratocono y lentes de contacto. Tiene ya más de una década de experiencia clínica, de los cuales se ha trabajado en clínicas oftalmológicas, está especializado en córneas irregulares y hoy día es considerado uno de los referentes en lentes de contacto y córneas irregulares del mercado más importante. Nos va a hablar de por qué funcionan y supongo también por qué no funcionan a veces las lentes de contacto en el queratocono. Bueno, gracias al doctor Barraquer por la presentación y a KC Solution por invitarme a estar hoy aquí. Yo voy a hablar de las lentes de contacto que funcionan en el queratocono. El que os contará por qué funcionan es el doctor Gonzalo Carracedo. Pues yo tengo que decir que en principio las lentes de contacto que funcionan en queratocono son todas, si uno sabe cómo utilizarlas, desde las blandas hasta las esclerales de 20 milímetros. Las blandas estándar, desechables mensuales, tóricas o esféricas, funcionan en casos subclínicos, cuando la ectasia es muy pequeña, cuando está muy desplazada hacia abajo y es menos pequeña, y el paciente no le pide más a su visión, quiere mucha comodidad y quiere un precio barato o no necesita una lente de contacto permeable porque no la quiere. Las ventajas de estas lentes son el precio, es muy barato, es económico, la disponibilidad, todo el mundo tiene acceso a ellas, es muy fácil de adaptar, son desechables, lo cual es una ventaja desde el punto de vista de la seguridad clínica. La manipulación y el mantenimiento, pues como todos sabéis, es facilísima y sin embargo como inconvenientes, pues lo sabemos, no compensan astigmatismos irregulares ni astigmatismos elevados y tienen una limitación importante de parámetros. Las blandas especiales son un tipo de lentes de contacto de espesor más elevado, han salido no hace demasiado al mercado, las que funcionan bien son de hidrogel de silicona. Básicamente hay dos ahora en el mercado que sean fiables, que son de Ultravision, de un laboratorio inglés que se llama Ultravision y otro laboratorio que se llama Sofles, que se distribuyen en España a través de Lenticon. Las ventajas de esta lente es que son muy cómodas, compensan astigmatismos irregulares moderados, tienen una amplitud de parámetros bastante elevada, puedes compensar de más o menos 30 y cilindros hasta 15. Son desechables y es muy fácil adaptarlas, a pesar de que hay quien publica que es complejo y que necesitas 4 lentes para cada paciente, pero en mi experiencia en realidad no es así. Es una lente bastante sencilla de adaptar. Eso sí, es una lente muy cara, es muy cara porque no se fabrica en España. Tiene una dificultad en la manipulación, a veces sacarlas es complejo porque la lente con el paso de las horas se deshidrata tampoco y entonces le cuesta al paciente agarrarla. Y en el futuro podrían dar problemas de oxigenación porque a pesar de que son hidrogeles de silicona y el DK es elevado, el espesor también lo es y hay pocos estudios, porque no ha habido tiempo de hacerlos, de la seguridad a largo plazo de este tipo de lentes. Las lentes híbridas, que son las que tienen el centro permeable y la periferia blanda, es otro avance de la contactología de los últimos años. La más importante, como sabéis, es las lentes de Synergy Eyes, porque la primera que hubo, la SoftPerm, ya está retirada del mercado, aunque se utilizó mucho, y son muy útiles cuando el paciente quiere mejor agudeza visual que la que le ofrece una blanda, pero no está dispuesto a llevar una permeable corneal por la molestia que le supone. Como ventajas, pues que son extremadamente cómodas cuando están bien adaptadas y que dan una agudeza visual realmente muy buena. Yo me atrevería a decir casi que es la mejor agudeza visual que dan de todas las permeables que se pueden poner y que son desechables. Y sin embargo, como gran inconveniente es la dificultad en la adaptación. No es una lente fácil de adaptar a pesar de lo que digan los señores que la distribuyen. Tiene efectos podría tener efectos adversos a largo plazo. De hecho, se ha publicado hace poco en la Eye Contact Lens un caso, 3 casos de edema a lo largo del tiempo y no está clara que la seguridad a largo plazo de estas lentes en cuanto a la deformación de la córnea y la vascularización, pero bueno, es una lente que funciona, tiene un coste muy elevado, desde mi punto de vista es un coste muy elevado para ser una lente desechable y la manipulación también es compleja, a veces el paciente tiene dificultades para ponerla o para quitarla. Las lentes permeables corneales es el estándar del tratamiento en el queratocono con lente de contacto, todos las conocemos, son lentes de hasta 10 milímetros de diámetro aproximadamente, las que más se utilizan, como veis ahí tenéis el rango de lentes de contacto permeables desde las que están aquí a vuestra izquierda, que son las corneales, hasta las esclerales de 20 milímetros que están a la derecha.
son muy útiles porque compensan el astigmatismo irregular, proporcionan muy buena agudeza visual, y los tipos que más frecuentemente se pueden adaptar, pues rosca, tipos asféricas, lentes como la Bias con óptica o la Keratocon de Lenticon. Como ventajas, pues que proporcionan una excelente agudeza visual, que son fáciles de manipular y mantener, que son realmente económicas, la adaptación es sencillísima en cuanto uno tiene una mínima experiencia, están disponibles para cualquier optometrista, son fácilmente asequibles y cualquier laboratorio tiene un diseño de este tipo, y da una completa amplitud de parámetros, uno puede compensar casi lo que quiera. El inconveniente es que son incómodas de principio, y hay gente que incluso para siempre reporta incomodidad. No son desechables de momento, y podrían estar relacionadas con la aparición de erosiones corneales por excesivo aplanamiento de la lente con respecto a la córnea. El piggyback es una variante de la lente permeable, es cuando necesitan más comodidad, poner una lente blanda debajo y encima una semirrígida, y tiene la utilidad pues cuando el paciente no tolera la lente permeable, y para dar más estabilidad en ectasias que están inferiores. Las ventajas, pues que es cómoda, es fácil de adaptar, da una excelente agudeza visual y evita abandonos de lentes de contacto en pacientes de usuarios de permeables, pero como inconvenientes es que tienen que utilizar dos lentes, lo que conlleva gastos y manipulaciones, etcétera. Y las semiesclerales, que han tenido un resurgimiento en los últimos años, casi cada laboratorio de lente permeable ahora tiene un diseño de escleral, porque los materiales permeables ahora lo permiten, que podamos hacer lentes más grandes, que pase el oxígeno y no hay ningún problema si no hay tanto intercambio lagrimal. Cuando no se tolera la lente permeable corneal es una lente muy útil. Yo creo que tienen un futuro muy prometedor y creo que serán el estándar del tratamiento de lente de contacto en el futuro. Estoy casi convencido. Permiten compensar irregularidades corneales mucho más elevadas, y los tipos más frecuentes aquí en España que podéis acceder, pues la MSK de con óptica, vale, la Rosca XL que saldrá próximamente en septiembre, la Normal Eye que la traerá Lenticon, y la Sauclear que ya está aquí. Y por último las semiesclerales, que son lentes de la ventaja de las semiesclerales es que son cómodas y son tan excelente agudeza visual, ya lo he dicho. Vale. La full escleral, las esclerales de 20 milímetros son muy útiles cuando hay una elevada irregularidad, y lo que pasa es que tienen el inconveniente grande de que son caras, son difíciles de adaptar y no hay en España, hay que traérselas desde fuera, o al menos yo en España no las conozco. Eso sí, retrasa la necesidad de hacer cirugías y permiten adaptaciones en cualquier perfil corneal. ¿Vale? Como conclusión es que el que quiera adaptar lentes de contacto en queratocono, pues debería contar en su arsenal con todas las soluciones que hay, saber lo que el paciente necesita y lo que le va mejor, y para su caso en concreto, no solo en cuestiones de visión, sino en calidad de vida. Muchas gracias.